Los salmos son, por decirlo así, la oración oficial de la Iglesia. Recordemos que nuestra fe es de tradición judeo-cristiana y los salmos los heredamos precisamente del antiguo judaísmo, del Antiguo Testamento. Y los salmos nos entregan una riqueza en la liturgia, en la meditación, en la oración. Y el canto, la salmodia, es bellísima. Quédese con nosotros hoy en este programa, Los Salmos. En efecto, queridos amigos, hoy los Salmos, le aseguro que tendremos un programa con muy buen contenido, con muchísima información y también con mucha espiritualidad. Les saludo con afecto, gracias por estar con nosotros. ¿Con quién hablar sobre los Salmos? Yo solo no podría. Necesito a alguien que sepa realmente, alguien que tenga toda una experiencia en torno a los salmos, que conozca perfectamente cada uno de ellos y que nos hable también sobre sus diversos tonos para ser proclamados en la bellísima forma del canto. Por lo tanto, recibo con afecto y tengo el gusto de presentarle a usted a Eduardo Acosta Hinojosa. Bienvenido, Lalo. Muchas gracias, Roberto. Gracias por la invitación. Profesor de música sacra en la Universidad Pontificia de México, no más. Y también dinos, compositor, ¿no? Dinos eso que te has entregado a la tarea de, ¿cómo lo digo?, ponerle musicalización a cada salmo. Sí, bueno, es un proyecto que hemos venido desarrollando durante 3 años, que son los 3 ciclos litúrgicos, el ciclo A, el ciclo B, el ciclo C. Y lo que pues hemos estado tratando de hacer, y ya terminamos, es musicalizar cada uno de los salmos que se utilizan en la liturgia dominical y en las liturgias de las solemnidades que no llegan a caer en domingo, por ejemplo, el Sagrado Corazón, la Anunciación, etcétera. Estas solemnidades que no caen entre semana, el Sagrado Corazón, etcétera. ¿Cuántos son los salmos? Los salmos en el libro de los salmos son 150. Se cree que 73 de ellos hayan sido compuestos por el rey David. Del resto no sabemos quién haya sido el compositor. Pero lo que es importante destacar es que los salmos fueron hechos para ser cantados. De hecho, en hebreo se acompañaban con una pequeña arpa que se llama quinor. Y debido a eso, este quinor los griegos lo llamaban salterión. De ahí viene el nombre de salterio. Salterio es el nombre con el que se conocía también al libro de los Salmos, y a los salmos en griego se les llama salmoi. De ahí viene la palabra salmo. Salmoi, que quiere decir textos para ser cantados al son del salterio. Entonces, fueron hechos para ser cantados. En el paso del tiempo, lo que ha sucedido de pronto en la iglesia es que el ministerio del salmista se ha ido perdiendo. Y ahora, pues generalmente los salmos en la misa los leemos, ¿no? Los escuchamos, que la misma persona que hizo el ministerio de lectura de la primera lectura, después de hacer la primera lectura, también leen los salmos. Y desafortunadamente esta función que tienen los salmos y esta característica que tienen los salmos de ser cantados, la hemos venido perdiendo. ¿Por qué se le llama salmo responsorial? Esta palabra responsorial se refiere a responder, a una respuesta. Sí, se refiere a una respuesta, pero normalmente nosotros creemos que cuando hacemos el salmo en la misa estamos respondiendo a la palabra de Dios por esta palabra responsorial. En realidad, el término responsorial no se refiere a que estamos respondiendo a la palabra de Dios, sino se refiere a la forma en la cual se canta. Pero evidentemente, como ahora no lo cantamos, esta concepción la hemos perdido.
¿A qué me refiero con el texto o con el término responsorial? Hay un salmista, este salmista canta una respuesta o un responsorio, que es lo que normalmente la asamblea responde. Entonces les pone la muestra de cómo se tiene que cantar y la asamblea la repite. Y después el salmista adquiere su papel de solista y entonces canta el salmo, canta los versículos del salmo. Y una vez que termina de cantar un versículo, el pueblo responde al versículo con la respuesta que ya ha aprendido, porque el salmista se las enseñó. Esta forma entonces de cantar en el canto gregoriano se conoce como forma responsorial. De ahí entonces que se llame salmo responsorial, por esta forma responsorial de cantarlo. Si usted toma su Biblia, la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento encontrará un libro que es los Salmos. ¿Qué encontramos allí? ¿De qué trata? De esto. En los salmos se distinguen tres grandes géneros: los himnos, las súplicas y las acciones de gracias. En el género de los himnos su composición es bastante uniforme, pues todos comienzan con una exhortación a la alabanza divina. El cuerpo detalla los motivos de esta alabanza, los prodigios realizados por Dios en la naturaleza, especialmente su obra creadora, y en la historia, particularmente la salvación concedida a su pueblo. La conclusión repite la fórmula de introducción o expresa una oración. En ese conjunto de himnos se distinguen por su tema dos grupos de salmos: los cánticos de Sión y los salmos del reino de Dios. En el género de las súplicas o salmos de sufrimiento o de lamentaciones, no se cantan las glorias de Dios, sino que se dirigen a Él. Comienzan con una invocación a la que acompaña una petición de ayuda, una oración o una expresión de confianza. En el cuerpo se intenta conmover a Dios pintando la triste situación de los que suplican, se le recuerdan a Dios sus antiguos beneficios o se le reprocha porque parece olvidadizo o ausente. La súplica concluye con la certeza de que la oración es atendida y con un agradecimiento. En el género de las acciones de gracias, el agradecimiento se convierte en lo esencial del salmo. Tras evocar los males padecidos y la oración atendida, expresan su agradecimiento y exhortan a los fieles a alabar a Dios. La parte final sirve frecuentemente para introducir temas didácticos. El valor espiritual de los salmos radica en que fueron la oración del Antiguo Testamento, en la que el mismo Dios inspiró los sentimientos que sus hijos deben albergar con respecto a Él y las palabras de que deben servirse al dirigirse a Él. Los recitaron nuestro Señor y la Virgen, los apóstoles y los primeros mártires, y la Iglesia ha hecho de ellos, sin cambiarlos, su oración oficial. En la nueva alianza, el fiel alaba y agradece a Dios, que le ha revelado el secreto de su vida íntima, que le ha rescatado con la sangre de su Hijo y que le ha infundido su Espíritu. ¿Y por qué decimos, Lalo, que los salmos son la oración oficial? Me disgusta un poco la palabrita, de la Iglesia. En realidad no, el término no sería la oración oficial de la Iglesia, sino es la oración pública de la Iglesia. Ajá. ¿Y por qué decimos que es la oración pública de la Iglesia? Porque es la oración del pueblo. De ahí que digamos que es la oración pública. Y es la oración a través de la cual la Iglesia se une a la oración de su Señor. Es importante que dejemos claro para todos los que nos están viendo que toda acción litúrgica es acción de Cristo, es acción encabezada por Cristo. Cristo cabeza, que asocia a su acción al cuerpo que es la Iglesia, a su cuerpo y esposa que es la Iglesia. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos la oportunidad de asistir a una liturgia de las horas, por ejemplo, a una oración de laudes o a una oración de vísperas, nos estamos uniendo a toda la Iglesia, a la Iglesia universal. No solo somos los 20, 30 o 100 que estemos ahí en ese momento,
sino nos estamos uniendo a toda la Iglesia universal, porque es una acción litúrgica, y nos estamos uniendo además a Cristo Señor, que ora a su Padre. Entonces, esa es la diferencia entre una acción litúrgica y una acción de piedad popular, en la cual, sí, la Iglesia se reúne, pero se reúne en torno a sí misma, por decirlo de alguna manera, y eleva su voz para tratar de comunicarse con Dios. Pero la diferencia radical, y con radical hablo de raíz, ¿sí?, es que en una acción litúrgica no es iniciativa de la Iglesia, es iniciativa de Cristo. Es Cristo quien actúa. Es Cristo que sale al encuentro de su Iglesia, la asocia a su acción y entonces se presenta ante el Padre. Es por ello que el Concilio Vaticano II habla de que la liturgia es la fuente y el culmen de la vida del cristiano. La expresión devoción popular, no por la palabra popular piense usted que hay cierto desdén. Popular viene de pueblo, exacto, el pueblo, ¿no? La devoción popular es la devoción del pueblo. Y en las celebraciones en la iglesia o hay liturgia o hay devoción popular. Lo que es liturgia tiene un ritual. La Santa Misa, los sacramentos, por ejemplo. Y si usted lo piensa bien, devoción popular es, por ejemplo, el rezo del Vía Crucis, el rezo del Santo Rosario, ¿no? Así es. Y tantas devociones populares. Así es. Lalo, ¿tú qué piensas de, pues, como esta clasificación o guías que se han hecho sobre los salmos? Incluso hay pequeños libros o guías que dicen salmos para toda ocasión. Salmos para tristeza, salmos para problemas, salmos para angustia, salmos para agradecer. ¿Qué opinión te merece? Mira, efectivamente, como son 150 salmos, podemos encontrar muchas temáticas dentro de los salmos. Los salmos, a nivel bíblico y literario, podemos decir que se clasifican en varios subgéneros, por llamarlo de alguna manera. Salmos históricos, salmos de alabanza, salmos que hablan de la realeza de Dios, salmos mesiánicos, salmos proféticos. Entonces, esto lo que provocó en la historia de la Iglesia es que a partir de la resurrección de Cristo, como bien decías al principio, nuestra comunidad lo que hizo fue heredar muchas de las tradiciones litúrgicas del pueblo judío, entre ellas el canto de los salmos. Los salmos se cantaban en la liturgia de las sinagogas. Y recordemos que los cristianos en un principio asistían a la sinagoga, seguían asistiendo a la sinagoga, a hacer oración, a escuchar la palabra, y después se iban a sus casas para celebrar la cena del Señor. Eso es lo que los hacía diferentes. Que no tenemos en el Evangelio relatos de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm diciendo esto que acaban de escuchar hoy en mí se ha cumplido, ¿no? Entonces el pueblo judío acude a la sinagoga, se reúne hasta nuestros días, sí, y con los salmos alaban a Dios. Con los salmos, bueno, los salmos más bien lo que sucedía con ellos es que se cantaban después de haber proclamado la escritura. Después de que se leía la escritura, se cantaban salmos. Que de hecho es muy semejante a lo que nosotros hacemos hoy. Hasta nuestros días. Exactamente. Pues vamos, ahí está la sinagoga con su rabino, ¿no? Va por los rollos, se proclama la palabra. Jesús así lo hizo en varias ocasiones, ¿no? Y entonces luego viene cantos con los salmos. Exactamente. ¿Qué tal? Exacto. Nuestra fe es de tradición judeo-cristiana. Aprovecho para decirle, ya quítese ese odio a los judíos. Eso no nos viene bien, no nos sirve de nada. No, de nada. Son resquicios medievales, ¿no? Que porque como los judíos mataron a Cristo, bueno, pues él también judío y su madre y San José y todos los discípulos y los apóstoles, todos judíos, ¿no? Quítese esos odios, no sirven de nada. Por ejemplo, conversar con rabinos, oye, sobre todo el Antiguo Testamento. Es muy interesante. No pongas a un rabino a hablar de Jesucristo o de su madre la Virgen No, claro María. que no. Pues primero porque no vas a ver, ¿no?
pero fíjate lo que está saliendo contigo hoy, ¿no? Tenemos en común la proclamación de los salmos cantados en el cristianismo, así como en el judaísmo. Y otra cosas que nos unen. Claro, y otra cosa muy importante es que una vez que viene la resurrección de Cristo, las primeras comunidades comienzan a descubrir en los salmos rasgos del Mesías. Empiezan a descubrir en los textos salmódicos a Cristo hablando, a Cristo dirigiéndose a su Padre, a Cristo hablando de sí mismo, a Cristo hablando de la realeza del Mesías. A Cristo crucificado, ¿qué tal? A Cristo crucificado. Han taladrado mis manos y mis pies, se pueden contar todos mis huesos, mi lengua pegada al paladar. O sea, Cristo en la cruz. Bueno, de hecho, el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el que acabo de citar, ¿sí? Es justamente el salmo con el que Cristo está haciendo oración en la cruz antes de morir. Y lo que resulta muy interesante, yo invitaría a quienes nos están viendo a que lo hicieran. Desafortunadamente, nosotros, porque así lo dicen los evangelios, nos quedamos solamente con el principio de ese salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque a Jesús seguramente en la cruz ya no le da el aliento para poder decir el salmo completo. Pero cuando uno lee el salmo completo, uno encuentra al final de ese salmo una alabanza de quien está diciendo el salmo a Dios y un texto en el que dice: pero yo sé que tú no me abandonarás, y entonces proclamaré tu grandeza entre los hombres. Y eso es lo que Cristo está queriendo decir en la cruz cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Desafortunadamente siempre nos quedamos un poco con la idea de que Cristo también se sintió abandonado por Dios, pero por supuesto que no. En este salmo hay un acto de enorme confianza en Dios, y por eso Cristo lo está diciendo en la cruz, porque Él sabe que Dios no lo va a abandonar. Y por eso, muy probablemente, los judíos que están abajo de la cruz y que conocen el Salmo, empiezan a gritarle cosas para distraer a la gente y empiezan a decirle: sí, si tanta confianza le tienes, que bájate de la cruz, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque están distrayendo a la gente. La gente no quieren que la gente escuche que Jesús está hablando con ese salmo y que está haciendo un acto de confianza en Dios. Una cosa más, Lalo, a esta reflexión tuya. De alguna manera, Jesús nos quiere decir que eso que estaba escrito en ese salmo siglos atrás, en ese momento se está cumpliendo. O sea, que es un salmo profético que en él se cumple. Pero, ¿qué le decías a nuestro amable público hace un momento cuando le decías: yo les recomiendo a ustedes tomar el texto del Salmo, leerlo completo? Ajá. Si queremos entender a Jesús en la cruz, leamos ese Salmo. 22. Salmo 22. Bueno, en nuestras Biblias actualmente aparece como Salmo 21, porque debido a las traducciones que se han hecho, aparece con otro número. Pero en las Biblias normalmente lo vamos a encontrar que dice Salmo 21, paréntesis 22. Yo creo que broma. El 21 o el Empieza: 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este texto. Hacemos una pausa, queridos amigos. Regresamos así de rápido con más de los salmos, la salmodia, el salterio, la oración de la iglesia. Todo esto y más después de una pausa. En Pasaje Catedral, en las tiendas Casa El Ángel, La Catedral y La Fe, nuestro compromiso es fortalecer los valores espirituales con la mayor variedad de artículos religiosos en México. Esculturas e imágenes, cuadros, cirios, candeleros, estandartes, urnas, Biblias, casullas y ornamentos para el clero, objetos litúrgicos y para celebraciones,
regalos nacionales e importados y lo mejor en orfebrería de Latinoamérica. Casa El Ángel, en Guatemala número 10, local 17, en Pasaje Catedral. Teléfono 55 5510 1438. Facebook Casa El Ángel. www.casaelangel.com. El milagroso icono de Nuestra Señora Pandanasa o Reina de Todo, cuyo original se encuentra en el monasterio del Monte Athos, desde hace 25 años concede el milagro de la curación total del cáncer a los enfermos que acuden a venerarlo en el Monte Athos y en Rusia. A pedido de multitud de personas que padecen cáncer, ya se encuentran disponibles en la Casa de San José las copias fieles de este sagrado icono de la Virgen Madre de Dios. Difundamos su devoción y pidamos su intercesión en favor de los enfermos de cáncer.